Vamos a abrir la escritura en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, y es una de las fórmulas más importantes en la vida de la iglesia. Amén. Esta es una etapa muy esencial en la vida de ¿qué? En la vida de la iglesia. En Hechos de los Apóstoles capítulo 4, el verso número 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y todo el jefe de la guardia. ¿Qué acontecía? ¿Cómo estaban ellos? Todos los sacerdotes, con él los jefes de la guardia del templo. ¿Y quiénes más? Y los saduceos. Bien, escuchen, hermanos, porque la iglesia tiene que tener una disciplina de obediencia y de mucha atención. Amén. No hacía nada. Ellos habían superado, hermanos, este tremendo problema del miedo, del susto. Ellos habían superado el momento más crítico, que era el miedo. Cuando el Señor Jesús resucitó, ellos estaban escondidos, estaban con las puertas ¿qué? Estaban con las puertas cerradas. Y aparece el maestro y les dice: ¿paz a quién? ¿Paz a quién? A vosotros. Pero en otra oportunidad los trató muy duro. ¿Qué les dijo? Generación ¿qué? Incrédula. ¿Y qué más? Maligna, perversa. Imagínense, hermanos, cómo el Señor se molesta cuando nosotros somos incrédulos, cómo el Señor se ofende. Yo creo que es una ofensa terrible para Él, la incredulidad. Pero, hermanos, luego viene Él, se presenta con pruebas reales. En el capítulo 1 les habla del poder, de la autoridad. Ellos inmediatamente empezaron a obedecer, que fue la oración. Ustedes lo pueden ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, la redacción de ellos en el verso 14. Hechos 1:14. Y todos estos perseveraban unánimes y juntos. ¿Y qué más? En oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Escuchen, hermanos, cada paso. Nosotros necesitamos, hermanos, entender la vida de la iglesia. Nosotros necesitamos saber cuál es la vida de la iglesia, cuáles son los pasos a seguir de la iglesia. Amén. Amén. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que lo primero fue derrotada la incredulidad. Ellos ya salieron, ellos ya volvieron a congregarse y estaban, hermanos, unánimes y juntos. En el capítulo 2, bueno, ya le creían al Señor Jesús del derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y entonces, hermanos, empiezan los milagros, empiezan los prodigios, empiezan las señales. Amén. Y el diablo también empieza a manifestarse. Pero aquí los ataques del diablo son aparentemente demoledores. ¿Y qué sucede? En Hechos de los Apóstoles vemos la promesa. Yo me imagino todos con una sonrisa de oreja a oreja. Inmediatamente Satanás dijo: no, están borrachos. Hermanos, yo quiero que miren esto con cuidado. Yo quiero que estemos muy atentos. ¿Por qué? Porque cuando hay bendición y el que no entiende lleva la peor parte, porque se destruye. El que no entiende se amarga y el diablo lo consume.
En Hechos 4, después de ver ya la bendición que se estaba vislumbrando, quiso meter el diablo el hocico. Pero lo quiso meter muy feo. Y fue atacando la iglesia a muerte. Esto la iglesia nunca lo tiene en cuenta. La iglesia nunca tiene en cuenta las cosas como son. Quiero que miren, porque si la iglesia tuviera en cuenta que el diablo es un demonio y que cuando ataca es a arrasar, a destruir, a avergonzar, entonces tanto la iglesia como cada hermano tendría más cuidado para no sufrir, hermanos, una vergüenza, un desastre, una desgracia por la falta de prudencia o de madurez o de sensatez. Al pueblo de Israel le pareció un escándalo que el Señor Jesús viniese. Todavía era peor la situación para ellos cuando Él nació en una pesebrera. Imagínense, uno tiene el concepto de Dios como Él es todopoderoso y viene su hijo a nacer en una pesebrera. Hay muchas contradicciones dentro de la fe que hay que tener cuidado para entenderlas. Amén. Entonces, el pueblo de Israel, ¿qué esperaban? ¿Un niño que naciera en una pesebrera o algo gigante, poderoso? ¿Qué esperarían ellos? Un hombre popular, un rey sentado en un sillón de oro. Ellos esperaban era eso. Un rey, hermanos, que viniera y aplastara a todos los enemigos que le habían hecho la guerra y que los habían postrado. Pero los enemigos de ellos no hicieron la guerra de balde. Los enemigos de ellos hicieron la guerra porque ellos le fallaron a Dios. Porque ellos no fueron fieles a Dios, pero esa parte no la entiende nadie. Porque no les gusta la verdad a ninguno. Entonces, ellos tuvieron que pagar las consecuencias de su desobediencia, pero el enemigo les cambió todo. El diablo les cambió todito. Todo les cambió el enemigo. Entonces, inmediatamente los hizo enemigos. Mire usted cuidadosamente. Los hizo sus enemigos. Y está escrito aquí en Juan: a los suyos vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. Entonces la puerta se abrió a nosotros los gentiles. Amén. Entonces, en Hechos 4, cuando ya la iglesia va a tomar fuerza, inmediatamente el diablo levantó a quienes, a los sacerdotes. ¿Quiénes más estaban aquí? Los jefes de la guarda del templo y los saduceos. Entonces ellos se resintieron. Vea usted lo cobarde que es el diablo. Se resintieron, se dolieron, se amargaron. Pero mire las artimañas que usaron. Lo primero dijeron: ¿cómo van a hablar de Jesucristo que ha resucitado? Es que nosotros no tenemos que hablar que Jesucristo ha resucitado. Es que Él resucitó porque el Padre lo hizo. ¿Sí o no? El Señor en su amor nos ha llamado, pero no es porque necesite de nosotros como si fuéramos indispensables para Él. No, hermano. Ese es el error cuando uno se cree que es indispensable. Entonces, hermanos, en el mundo lo llaman vacas sagradas, porque se creen que son indispensables. No, aquí no, hermano. Aquí el Señor puede usar hasta una piedra.
Lo importante es reconocer que Él es indispensable para nosotros. Ahí sí hay que entenderlo. Amén. Entonces, Él sí es indispensable en la vida de cada uno de quién. De cada uno de nosotros. Entonces, no les gustó la enseñanza, no les gustó la doctrina. Espero que usted nunca vaya a caer en esa maldición. Por eso el modernismo se ha metido a las iglesias, porque no les gusta la verdad. Porque la doctrina es verdad, ¿sí o no? No les gusta la realidad, ¿sí o no? No les agrada la realidad. No les gusta la verdad. Entonces, a estos sacerdotes y jefes de la guardia del templo y los saduceos, ¿les gustaba la verdad? Y a ellos no les gustaba la verdad. Entonces, tras de eso estaba el diablo. Pero el diablo se pega de situaciones a ver de qué manera quiere corromper el ánimo de los hermanos y la fe de los hermanos. Pero Satanás no lo va a lograr. El diablo no lo va a lograr. ¿De acuerdo? El espíritu inmundo no lo va a lograr. Porque tenemos que tener todo el cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque la iglesia entra en una etapa de una bendición tremenda. Y cada hermano tiene que ocupar su lugar con dignidad. Amén. 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 No nos vamos a aprovechar de nada ni de nadie. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ustedes el día de mañana van a oír que el pastor Enrique Gómez va a ser senador de la República, pero no me voy a aprovechar de ustedes. No, hermano, ustedes ya saben quién es este servidor y punto. ¿Sí o no, hermanos? Pero no me voy a aprovechar de la fe. Hemos trabajado con dignidad y seriedad, ¿sí o no? Se merece el respeto. El hermano que apoya, Dios lo bendiga, y el que no también. Pero eso no es ningún compromiso de que me van a excomulgar y me van a sacar de aquí por eso. Espíritu del diablo sabrá que las puertas del Hades no prevalecerán. Esa es la gran verdad, hermanos. Pero la fe del cristiano tiene que quedar intacta, que no la toque ningún demonio, porque tú fuiste comprado por la sangre bendita del Cordero. Y si Dios quiere que eso sea así, le aseguro que no necesitamos los votos de la iglesia. Lo van a hacer los impíos. Lo van a hacer los inconversos. Si algo que este hombre que está aquí es carácter que he tenido desde que Dios me llamó, y jamás hemos abusado de la fe de nadie. Siempre le respetamos en el nombre de Jesús. Pero hay situaciones donde, hermanos, tenemos que entender las cosas que vienen encima. Hay cosas muy delicadas, hermano, que Dios en su bondad, en su misericordia, nos ha guardado. Démosle la gloria al que vive. Démosle gracias al que vive. Y todo el mundo aprendemos a recibir una noticia sin escándalo, sin gritos, sin teatro. ¿Quién puede más que el que nos llamó? ¿Quién tiene más poder que Él? Ah, bueno, pero sí hay que cuidarnos, porque Satanás usa a los que andan en la carne a ver de qué manera usted se desubica, porque no está preparado para esta noticia. ¿O sí estaba preparado? ¿Sí estaba preparado? Ah, bueno, entonces hay que doblar más rodillas ahora que nunca. ¿Sí o no? Y si los diarios publican que van a ser senador de la República, usted se mete en ayuno de oración sin hacer ningún escándalo y Dios toma la decisión. Espíritu del diablo mentiroso.
Espíritu del diablo mentiroso, ¿sí o no? Hermanos, a estas alturas en que estamos, donde la iglesia, hermanos, tiene que crecer y, hermanos, sea para la gloria de Dios. Lo que nunca se interesaba un periódico, hermanos, ni pagándole. Miren, los invitamos a las grandes cruzadas. ¿Cuándo iban por ahí? Nunca. Y ahora nos van a sacar en primera plana todos los días. Pues gloria a Dios, amén, aleluya. A su nombre. Pero el cuidado es de no darle lugar a quién. Al diablo. Porque a los hermanos de poco entendimiento, el enemigo de una vez les pone en la cabeza, hermano, más grande que el terreno. Claro. ¿Y qué irá a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Nunca puede pasar nada. Hermano, el destino del cristiano y de la obra está determinada por el Dios del cielo. ¿Qué puede pasar? No puede pasar nada. Y aquí en Hechos 4 vemos, hermanos, el escándalo que el diablo quiso hacer. Pero la iglesia no le comió cuento a Satanás. Les echaron manos, los pusieron a la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de varones era como de 5,000. Hermanos, mire, cuando viene un ataque y los hombres de Dios no menguamos, sino que seguimos adelante, Dios torna en bendición todo. Amén. Entonces, vamos a cerrar las filas para que el diablo no satanice las cosas a través de personas indebidas o inescrupulosas o endemoniadas para tratar de formar caos. Ya ustedes están preparados. Amén. 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 Claro. Porque siempre, mire, hermanos, la iglesia, por la inmadurez, el diablo la ha golpeado muy duro. Lo nuestro, hermanos, escapa por tu vida. Amén. Amén. No se desvanezca. Hermano, que si Dios tiene para este servidor algo, hermano, usted siga fiel que Dios tiene lo suyo para usted. Pero no nos podemos dejar llenar de caos. No nos podemos dejar llenar del caos en la cual venimos a ser peor que los mundanos con chismes y cuentos y que el uno dice y que el otro no dice. No, hermano, alaba a Dios con libertad. Alaba a Dios con todo el corazón. Sigue fiel a su nombre. Imagínense, hermanos, ¿quién no querría hacer el diablo con un escándalo cuando empieza a coger a los discípulos y meterlos a la cárcel? Yo siempre pienso, si fuera la época esta, algunos sacarían otras cosas. Él se cayó porque, como cuando fui al secuestro, no, bien hecho que el pastor cayó porque necesitaba. Y todo el mundo decía la cantidad de barbaridades. Otros creyeron que ya no volvía. ¿Ah? Y así por el estilo. Pero aquí estamos. ¿Qué pasó de tanto escándalo? Hermanos, me ha tocado orar muy intensamente porque muchos hermanos sí los atacó el diablo muy feo. Siempre he tenido pendiente una hermana que de los nervios quedó en silla de ruedas. O sea que la guerra fue tan dura, hermanos, fue tan tremenda que a algunos el enemigo trató de afectar. Pues, hermano, a mí me encogió casi 50 centímetros. Yo llegué a un estado en que me encogí completamente de los mismos nervios. Pero me tocó imponerme la sanidad divina, hermano, y ordenarle a los huesos que volvieran a su sitio, que todo sale bien, que todos los que amamos a Dios nos ayuda bien. Y si no el pánico, pues, hermano, mire, no fue tanto el ataque del diablo, sino el pánico que uno mismo se siembra.
Entiendan esa parte. No es tanto el ataque del diablo, sino, hermanos, el que le pone cuidado. El terrorismo que Satanás quiere levantar a través de cualquier cosa. Y cuando ya me serené, me tranquilicé y le ordené a los huesos que volvieran a su sitio y empecé nuevamente, pues todo quedó normal. Amén. Todo quedó normal. Y así es. Nosotros estamos, hermano, imagínense, en un momento de conquista tan tremendo en la historia de este país. Pero, hermanos, poderoso, grandioso, tanto de la iglesia, pueblo de Dios, fieles, firmes, que de Jehová es la victoria. Claro. ¿Quién pelea por nosotros? Claro. Pero mire cómo se desenvolvió la iglesia, que es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Después de que lo metieron a la cárcel, porque se convertían por miles, aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ellos tienen gente metida en todas partes. En todo el estado, ellos tienen gente metida, hermano. En todos los estamentos del estado ellos están metidos. Por eso usted escuche nombres de ciertos obispos famosos dentro del clero y escuche ciertas personas que están ocupando cargos especiales donde ellos saben que pueden atacar la iglesia. Ellos saben, hermano. Ellos saben que pueden atacar la iglesia. Entonces, aquí se descubrieron. Aquí se descubrieron. Estos familiares de los ancianos, de los escribas y de los sacerdotes eran los que ocupaban los cargos en esa época. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes ya habían hecho una rosca en todo el estado. Ya habían hecho un arreglo en todo el estado. Y poniéndose en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de este beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Todo el problema era por el cojo de nacimiento. Oiga. Mire cómo es la raza humana, entiéndalo, hermano. Es que el diablo quiere ver a todo el mundo en la desgracia como está él. A todo el mundo pobre, a todo el mundo alcohólico, a todo el mundo drogadicto, a todo el mundo adúltero. Pero valiente nuestro Salvador, que nos sacó de ese formulismo del diablo. Poderoso, ¿sí o no? Entonces ellos dijeron: pero ¿cómo es posible? ¿Quién sabe cuánta brujería habían hecho con ese muchacho para que fuera, cuántas maldiciones, para verlo ahí postrado siempre, para verlo ahí arruinado siempre, para verlo avergonzado? Entonces se enojaron. Y hermanos, la iglesia del Señor Jesús, de una u otra manera, aquí ya no la pueden tapar, porque no es la iglesia del garaje, no es la iglesia, hermano, que quiere mandarlo donde quiera. Es la iglesia visible del cuerpo de Cristo. Eso era en la época antigua. Sí, hermano. En la época antigua, hermano. En mi pueblo. ¿Sabe dónde nació la iglesia? En mi casa, porque no les arrendaron en ningún sitio. No les arrendaron. Y les conté a ustedes lo que nos pasó a un pueblo. Así le pasó a los hermanos. Fuimos a hacer una campaña a un pueblo que nunca se había hecho. Nunca. Ellos nunca habían conocido el evangelio. Y cuando nosotros llegamos, ¿qué les provoca? Hay carne, hay sopa de arroz. Bueno, lo que le ofrecen el menú en un lugar a la persona. Cuando de pronto llega una señora corriendo, digo: esos son los protestantes. Ya la señora salió a reventarse. Dijo: qué pena,
Me disculpan porque les dije mentiras, se acabó la comida. Es por causa del evangelio, no nos vendieron nada. Y así pasó, hermanos, en el pueblo cuando llegó la iglesia. No hay, todo cerrado. Entonces dije, no, pues aquí está la casa, empiecen aquí. Y ahí empezó la obra del Señor. Hoy es completamente diferente. Hoy es completamente distinto. ¿Cuántos alaban al que vive? ¿Se puede esconder una luz? No, hermanos. Y aquí aconteció que eran tantos los miles, ya los milagros y todo. Entonces el enemigo quiso usar. Así es que, hermanos, estaremos paso a paso, centímetro a centímetro, y vamos a avergonzar al diablo en el nombre de Jesús. No le vamos a dar lugar, hermano, porque cuando nos proponemos algo, cuando este hombre de Dios mete la cabeza, no hay diablo que lo pare. No hay demonio que se ponga adelante, hermano. Lo importante es que todos estemos preparados para la gloria de Dios. Amén. Y todo el lío que le armaron era de lo más sencillo. Leamos nuevamente el verso 6 y 7. El sumo sacerdote Anás, Caifás, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndose en medio, le preguntaron: oiga, ¿usted con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de este beneficio hecho a un hombre enfermo, un beneficio hecho a un hombre ¿qué? Y de qué manera este ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en nuestra presencia sano. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Somos simpáticos? ¿Muy buena gente? No. Reciba el Señor Jesús toda la honra y la gloria. Reciba el Señor Jesús. Por él estamos aquí. A su nombre. Pero ya el mensaje era bastante delicado. ¿Sabe cuál era el mensaje? A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Escuche bien, hermanos. Mire, no hay diablo que resista la gloria de Dios. Escúchelo bien, hermanos. Tenemos que levantarnos en fe día a día, paso a paso. No hay diablo que pueda resistir la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al que vive? Hay que entenderlo, hermanos. Hay que entenderlo. Cada vez que se va a romper algo, y cuando viene algo poderoso, causa escándalo. No sé si cuando usted se convirtió a su familia, ¿qué le dijo? ¿Se volvió loco? ¿Qué le dijeron? Bueno, hermano, eso causó un revuelo. Porque es que convertirse uno de donde estaba a la gloria de Dios, hermano, es la mejor noticia que nos ha podido pasar. Es lo mejor que nos ha podido pasar. A su nombre. Es lo más hermoso, lo más grande que ha podido pasar. Amén. Y por eso, hermanos, cuando llega un hombre de cierta unción y poder a cualquier lugar, eso es un revuelo. Eso es un revuelo, hermano. Mire, yo recuerdo una vez cuando estuvimos en el estadio y que estaban por cerca de conjuntos y muchachos endemoniados.
los demonios empezaron a gritar, ¿y para qué trajeron a ese hombre aquí? Se acabó eso. Y se acabó, acabado, hermano. Se acabó eso, acabado. Porque uno sí sabe a donde Dios los lleva, cuál es el trabajo que hay que hacer. Amén. Y los discípulos estaban haciendo su labor. Y por causa de una sanidad a un hombre cojo de nacimiento, hermanos, qué tremendo, a la cárcel, a matarlos, a tragarlos vivos. Y ellos le dicen con toda la unción, puesto que hoy se nos interroga acerca de este beneficio hecho un hombre enfermo, ¿de qué manera ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia, sano. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Amén. ¿Quién es el sanador? ¿Quién es el sanador? Y de una vez les meten semejante espada tan tremenda, hermanos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuando ellos se dieron cuenta la bendición, la unción que había en ellos, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres más brutos que su pastor, sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. ¿Cuántos alaban al que vive? Y viendo al hombre que se había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir qué. ¿Cómo quedaron? En vergüenza. ¿Les sirvió el escándalo? ¿Llevarlos a la cárcel? Entonces tengamos mucha prudencia. Amén. ¿Cuántos alaban al que vive? A su nombre. No pudieron decir nada. Entonces los ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Entonces, mientras ellos hacían su complot, le dijeron, váyase, no, que ustedes no descubran lo que somos. Hermanos, una sola cosa, apréndalo, que nunca ningún demonio te saque el gozo del Señor de su corazón, porque te vuelve una porquería. Usted con el gozo del Señor y la comunión con Dios, pídale todo lo que quiera. ¿Estamos de acuerdo? Pídale todo lo que quiera que Él te lo dará. Amén. Pero el enemigo quiere desubicar en el caos. Con el escándalo, con la lengua. Sin embargo, ya que no pudieron divulgar más en el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándoles, intimidaron y en ninguna manera hablaron, ni hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermanos, Dios quiere hacer cosas grandes en este lugar. ¿Cuántos alaban al que vive? Pero vamos a tener toda una tarea. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Vamos a proponernos una tarea todos. Vamos a meternos en oración, en ayuno, porque del hombre son los pensamientos, pero de Jehová es la que es la respuesta. ¿Qué hicieron ellos? Se desesperaron, se amargaron, salieron desesperados, aburridos porque fueron a la cárcel. No, ellos mismos dijeron, un momento, vamos a reaccionar.
es mejor reaccionar. Y todos vamos a tomar decisiones. Y la mejor que ellos tomaron fue de seguir proclamando el evangelio. No podemos dejar de decir lo que hemos visto ni oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios porque lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes, ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron la voz unánimes a Dios. Dijeron: soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste los cielos y las tierras, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué vamos a hacer? Orar. La oración del justo. Pero otra cosa es basura. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? A orar, a ayunar, a clamar. Mire, en medio de semejante persecución, la iglesia no se descompuso, que era lo que el diablo quería hacer. Que Pedro dijera una cosa, que Pablo dijera otra, y llenar al pueblo de odio, de rencor, de amargura. Ellos mismos dijeron: no, Señor, esa no es la manera. Y la manera es decirle al pueblo: vamos a ayunar y a orar, porque es el Dios de la gloria que nos da la respuesta. Es el Dios del cielo, el que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué? Hermanos, es el preciso momento de hacerlo. Usted debe llevar en su corazón siempre un propósito: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Cuando usted toma esa decisión de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hermano, empieza todas las cosas a salirle en bendición. Pueden llegar momentos difíciles, no importa, pero usted en ayuno de oración es más que vencedor. Eres victorioso. A su nombre. Eres victorioso. Y es todo lo que nosotros tenemos que, ¿qué, hermanos? Hacer. Usted no se va a estancar, porque recuerde, esa farsa antigua del diablo de poner a los hermanos que a ver quién dice, a ver quién opina, a ver quién habla y a ver qué sabio sale ahí con una tontería. No, hermano, eso es basura. Busquemos al que nos ha dado la vida, que Él tiene el poder para hacer lo que le plazca. Amén. Pero alguien que venga con una mente diabólica a crear cizaña y discordia, lo rechazamos en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque los débiles son los que caen. Y abrir el corazón a una persona para que empiece a murmurar y a decir cosas es darle lugar al diablo para que esa persona empiece a opinar cosas que ni aún entiende. Escuchen, hermano. Sí, eso es en el mismo diablo, hermano, hablando ahí cuando empieza: hermano, ¿qué hermano? Es que aquí está el Todopoderoso, el que vive por los siglos. El Señor le dijo al pueblo: está quieto sin saber que yo soy Jehová. A su nombre. ¿Qué hicieron ellos? Buscaban la manera de buscar un abogado, buscaban la manera de buscar al amigo del Estado. ¿Qué hicieron? La decisión fue postrarse todo el mundo ante la presencia de Dios. Escúchenlo, hermano. Yo quiero que usted mire y tome esa parte. Porque cuántas veces tú habrás perdido tiempo poniéndose a hablar cosas que no le edifican a nadie. Mire la cantidad de hermanos que han tenido que pedir disculpas por la cantidad de comentarios. No son pocos que me han llamado: pastor, discúlpeme que yo pensaba esto, y un día llegué y había unas hermanas hablando y me uní con ellas y hablé.
y ahora el Señor me reprendió. Eso es lo que queremos evitar en esta etapa que hemos entrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Quiero que escuchen con todo el cuidado. Quiero que miren con mucha atención eso. Hermanos, mientras usted ora, Dios te bendice. Mientras te metes en chismes, te destruyes. Mientras le da lugar a la inmadurez, como usted, hermano, es una hermana de ayuno, de oración, y de pronto llega un canal y dice: ¿y usted para qué ayuna? ¿Y usted para qué ora? Reprenda al diablo y siga haciéndolo más, porque usted sí sabe que Dios te ha dado ese privilegio. Eso no es cuestión de hombre, de que usted ayune, ore. El ayuno que yo escogí, dice el Señor. ¿Cuántos alaban al que vive? ¿Cuántos le adoran? A su nombre. A su nombre. Hermanos, la gente respira por la herida, y los incapaces, inútiles, lo único que hacen es la desgracia. Pero la gente de victoria se une a la bendición. A su nombre. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento, ¿qué es? ¿Ponernos a opinar o vamos a ayunar y a orar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Claro, hermano. Ayunar, a orar, a clamar, porque el que decide es el que vive para siempre. A su nombre. Y ellos mismos trajeron al corazón la palabra de fe. Y ellos dicen: y por boca de David tu siervo dijo, ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hermanos, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Cierra tus ojos, inclina su rostro. Esta palabra que Dios dice: ¿por qué la gente piensa cosas vanas? ¿Por qué? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Cuando, hermano, hay una tarea poderosa por delante. Cuando tenemos que ocuparnos es como el Señor Jesús, cuando nos fueron a presentar, Él estaba ocupado en los negocios del Padre. A su nombre. Y se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y mire, hermanos, lo que se les vino a esa gente encima. Cuando uno ora y clama, hermanos, la gloria de Dios no se deja esperar. La gloria de Dios no se deja esperar. Ellos dijeron: ahora, Señor, mira sus amenazas. Conceda a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Amén. Amén. ¿Qué debemos cuidar? Nuestros labios, como no vaya a suceder lo que le pasó a María, la hermana de Moisés. Claro, Moisés era un hombre manso, humilde, compartió su gloria, pero un día la locura se le subió a la cabeza, la demencia, y quiso blasfemar contra Moisés y vituperar contra el ungido de Jehová. ¿Y cómo quedó? Leprosa. Hermanos, en esto quiero que tengan todo el cuidado. Amén. Todo el cuidado. Porque no piense usted que los compromisos que hay son pocos. No piense, hermano. Usted ora, clama por tu pastor, porque usted no está en los zapatos de este servidor, atendiendo los compromisos que hay, las obligaciones que hay, la responsabilidad que hay. Esto es muy delicado, hermano. Destruir, reprendo al diablo en el nombre de Jesús, pero edificar es lo más delicado que hay. Hermanos, edificar es lo más serio que hay. Y Dios tuvo que darle una lección, porque, hermanos, Dios es un Dios de ¿qué? De orden. ¿Y cuánta cantidad, hermanitos, en el ministerio? Los pastores, yo soy más que usted, soy más ungido. Bueno, y cometen errores y terminan en desgracia. Pero cuando uno es fiel, siempre termina en victoria. Sepa oír. Sepa oír.
sepa discernir, sepa entender la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al que vive? Claro, hermanos. Cuando ellos empezaron a clamar en el espíritu, mira, Señor, las amenazas. Hace como 2 meses vino una hermana donde les he hablado del pueblo que nos echaron piedra y de todo, nos iban a prender candela. Ella vino y parado yo en la esquina, esa mujer temblaba, me dice: oiga, pastor, Dios es más real de lo que uno se imagina. Recuerda a esa gente que quisieron matarte, recuerda a aquellos que mandaron a ese loco a apedrearte, recuerda. Hermanos, mira, Señor, sus amenazas. Eso fue terrible, hermanos, tremendo. Después de ser los más ricos y los magnates del pueblo, vinieron a ser la escoria y la basura, porque Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por sus ungidos. ¿Cuántos alaban al que vive? ¿Cuántos le adoran? ¿Por qué cree, hermano, que estamos en este reto tan tremendo y los que vienen, que son retos tremendos? Porque, hermano, cuando yo estaba en vacaciones, el diablo se burlaba, se reía y decía: no, ya ni te esperan, ya, la cosa cambió de rumbo, cambió de sitio. Y yo ahí, hermano, Satanás mentiroso. Yo sé que Cristo vive y un día cuando salga vamos a hacer lo más hermoso para la gloria de Dios. A su nombre. Mire, hermanos, ustedes todavía no conocen a su pastor. Todavía no lo conocen, hermano. Todavía no entienden a su pastor. Un día Dios me tocó de decidir en esa época. Me tocó tomar una decisión en esa época. El Señor Jesús o la persona con que vivía. Y me quedé con el Señor Jesús. Y aquí estoy, hermano. Siendo un niño, comenzando a gatear en la fe. Para que ustedes sepan, hermanos, que cuando se toma una decisión, no es un tonto, no es un payaso, es un hombre que tiene una formación delante de Dios bastante seria. Bastante seria, hermano. Y si le siguiera contando todas las experiencias que hemos tenido que pasar, hermano, no lo quiero hacer llorar, créame. Pero una sola cosa sé, hermano. Y yo quiero invitarlos a todos. Vamos a orar. Vamos a ayunar. Vamos a buscar del reino de Dios. A su nombre. Porque sabemos perfectamente, hermanos, que estamos viviendo un tiempo, hermano, de bendición. Ahora o nunca. Este es el tiempo. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Conceda a tu siervo para que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al que vive? Esta es la vida nuestra, hermano. Bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quién los detuvo? ¿Siguieron las multitudes? Lea el verso 32 y verá que ahí están. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Póngase de pie y diga: no soy ave de mal agüero. Soy una bendición en las manos de Dios. No soy portador de desgracias. No soy portador de tragedias. Soy portador de la gloria de Dios.
Soy portador de la gracia de Dios. Soy portador de señales, de milagros, de prodigios y de señales. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A ver, levante esas manos y que se desate esa fe en su vida, hermano. Que corra esa palabra en tu corazón, en tu alma. Que corra con poder y gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, glorifícate. Señor, glorifícate. Señor, glorifícate a su nombre. Ahí como está. Vamos a aprovechar esta palabra, pero al máximo. Mire lo que pasó aquí. El pueblo, en medio de semejante ataque demoníaco, mire en qué terminaron. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y te dan el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartía cada uno según su necesidad. Vea, hermanos, cómo Dios cambió todo el panorama. Yo quiero que tú mires eso con cuidado. Y esto es lo que queremos, hermano, que Dios se derrame con poder y gloria. Que Dios sobreabunde, hermano. Amén. 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 Levanta las manos al cielo y dígale: Padre, eso me gusta. Cómo tú cambias las cosas. No quiere tristeza. No quiere dolor. Es la gloria tuya. Porque tú llevaste el dolor. Tú llevaste la enfermedad. Tú llevaste toda maldición. Señor, gracias. Puedes batir esas manos al cielo. Hay abundancia de bendición. Hay abundancia de bendición. Hay abundancia de bendición. Hay abundancia de bendición. Alaba lo que Él vive, hermano. Hay abundancia de bendición. Adóralo. Hay abundancia de bendición. Hay abundancia. Hermanos, que se derrame esa unción de gloria. Que cada uno empiece a crecer en el Espíritu. Que cada uno, hermano, sea movido por el poder de la palabra. Y que saquemos provecho, hermano, de cualquier ataque de las tinieblas. Sacamos, hermano, provecho, porque hay grande bendición. Y es nuestro Padre el que nos bendice. Aleluya. Es el Rey de Reyes el que lo hace. ¿Cuántos alaban al que vive? ¿Cuántos alaban al que vive? ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Aleluya. Señor, gracias, 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 gracias. Sigue obrando, Padre. Desata unción de gloria. Desata unción de poder, Padre. Echamos fuera la ruina. Echamos fuera la ruina. Echamos fuera la ruina.